Hola, mucho gusto, mi nombre es Juan Pablo Cortés Rayo y vengo a hablar del enfoque histórico-hermenéutico. El enfoque histórico-hermenéutico se remonta a muchos años atrás, ya que es algo natural del ser humano que investiga, busca y analiza eh, las cosas, libros, objetos, para poder entender qué quieren expresar o cómo funcionaban. El histórico hermenéutico eh, se remonta mucho, o sea, mucho tiempo atrás, en la época griega, donde lo utilizaban para analizar, para poder averiguar a qué finalidad quería llegar el autor en sus textos. Entonces esto lo utilizaban más que todo en los textos, para poder saber qué era lo que quería comunicar, expresar, dar a entender el autor en estas obras literarias. Eso era lo que buscaba, lo que se buscaba con la hermenéutica. La hermenéutica necesita de varias herramientas, como la psicología, la lingüística, la filosofía, la historia, etcétera. Son algunas herramientas que son necesarias para poder entender, para poder analizar y para poder indagar sobre lo que se va a investigar, porque puede ser incluso un contexto, puede ser distintos tipos de, de objetos, cosas, las cuales se pueden investigar. Eh, todo esto, a todo esto, el histórico hermenéutico es un método de diseño cualitativo. Cualitativo significa que no necesita de los números, no necesita necesariamente de una tabla, de planillarlo, de que toca planear en el sentido de que poner 150 personas y sacarles 50 personas fueron las que dijeron sí, 50 personas fueron las que dijeron no, y el resto no se sabe. No necesariamente eso, sino simplemente es analizar el contexto, analizar la situación, indagar, desde más atrás, con anterioridad, la historia de lo que se investiga, hasta llegar al presente y saber por qué funciona así, por qué pasó esto y a qué se quiso llegar. Eso es el histórico hermenéutico. Y tiene el enfoque estilo hermenéutico tiene 7 reglas, las cuales fueron creadas por Gerard Ranitzky. La primera es utilizar el círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico se compone por 6 características. La primera es precomprensión, reconocer, fusión y horizontes. Cuarto, oír el texto. Quinto, aplicar el sentido. 6, interrogarse. O sea, con todo esto, acumular, recoger toda la información y para al final empezar a darse las respuestas con tus propias preguntas. Bueno, segundo, realizar una buena gestalt. Tercero, respetar la autonomía del objeto. Cuarto, darle importancia a la tradición de las normas y costumbres. Quinto, posibilitar la empatía con el actor del texto, o sea, poder entender qué era lo que quería expresar él, tratando de meterse en los zapatos del personaje, del autor. 6, contrastar la intención provisional de las partes con el significado. Y por último, séptimo, facilitar la innovación y creatividad. ¿Listo? El diseño cualitativo está muy metido en el enfoque histórico hermenéutico, ya que se divide en dos dimensiones, la sociocultural y la discursividad, de las cuales hablará mi compañero más tarde. Bueno, y ellas tienen en común que son parte del diseño cualitativo y por esencia comparten características. Solamente voy a hablar de las características. La primera, no consta de un método. Segundo, comprende múltiples realidades. Tercero, presenta una visión del mundo holística. Cuarto,
presenta una visión de la realidad con múltiples interpretaciones. Quinto, es interdisciplinaria. Sexto, responde a situaciones de índole sociopolítico. Sexto, a pesar de que se conozca como cualitativa, también tiene distintos nombres según el contexto. Séptimo, las técnicas que se emplean en la investigación cualitativa dependen del enfoque y del diseño. Y por último, la investigación aún tiene tensiones que aún no han sido resueltas, como el sujeto y el objeto. Mucho gusto, mi nombre es William Fernando Martínez Cárdenas. Pues teniendo en cuenta que en la investigación se conocen dos diseños como lo son el cualitativo y el cuantitativo, voy a hacer referencia a los tipos de investigación en el diseño cualitativo como lo son la etnografía, la teoría fundamentada, la fenomenología y el estudio de caso. Retomamos entonces la etnografía diciendo que está ligada al concepto de cultura y a la comprensión de las acciones humanas desde el punto de vista interno. También se utiliza para caracterizar e interpretar particularidades de una población. Se aplica a grupos poblacionales específicos para hallar respuesta a los fenómenos sociales. Se utilizan como fuentes de información claves y la observación participante. Es allí donde manejamos nosotros las observaciones con diario de campo y también llevar registro de control. Por eso podemos concluir diciendo que el etnógrafo no emite juicios, sino que percibe y describe lo que ve. Ahora hablando un poco de la teoría fundamentada, o también llamada teoría fundada, decimos que esta apunta a una nueva teoría ya que se desarrolla a través de datos que son sistemáticamente analizados para ser conceptualizados. Por eso, su fundamento conceptual es el interactuar simbólico, desarrollado a través del análisis comparativo. Y si hablamos del estudio de caso, puede incluir un solo caso o múltiples casos. También es una investigación empírica en donde el caso puede ser de una cultura, una sociedad, una comunidad o una organización en grupo con un fenómeno como creencias o prácticas, es decir, cualquier aspecto de la existencia humana. El estudio de caso debe venir de contactos con la vida real y de experiencias concretas y personales de alguien. No debe sugerir soluciones, sino proporcionar datos concretos por reflexionar, analizar y discutir en grupos las posibles salidas. Puede ser de naturaleza diversas y conduce a la observación y a los muestreos. La fenomenología se basa en las experiencias vividas para el análisis y la comprensión de la realidad humana. Se fundamenta en 4 procesos existenciales que son el espacio vivido, es decir, espacialidad, el cuerpo vivido, es decir, corporeidad, el tiempo vivido, es decir, temporalidad, relaciones humanas vividas, es decir, relacionalidad o comunidad. Se hace una búsqueda de información a través de una descripción de experiencias, una observación y la reflexión del fenómeno. Es decir, que no importa el concepto porque el protagonista construye